In John chapter 14, we need to remember the scene. En Juan capítulo 14 tenemos que darnos cuenta de la escena, Because in the 14 verses we look at today, porque en los 14 versículos que vamos a ver esta noche, Jesus is going to speak with his disciples. Jesús va a hablar con los discípulos. Most of the time it's Jesus speaking, Y muchas veces es Jesús hablando, but sometimes his disciples speak. pero a veces hay partes donde sus discípulos están hablando. But the scene is they are gathered around a table, Pero la escena es que están todos alrededor de una mesa eating a Passover meal, y están comiendo la cena de Pascua and they're talking together around the table when the meal is finished. y están hablando todos alrededor de la mesa mientras comían. Do you remember some nice time like that, like with family or friends? ¿Te recuerdas tal vez tú una vez que tuviste ese tiempo, tal vez con familia o amigos? You finish eating, but everybody's still around the table. Terminas de comer, pero todos están en la mesa sentados. Maybe it was a very important time. Tal vez fue un tiempo muy importante. Maybe the father in the family said, I have some big news to tell everybody. Tal vez el padre, la familia dijo, tengo noticias para decirle a todos. And you sit around the table and you talk about it. Y se sientan en la mesa y hablan. That's what Jesus is doing with his disciples. Y es lo mismo que Jesús está haciendo aquí con los discípulos. They're all around the table and he's telling them about the big news. Están todos en una mesa y él está compartiendo las buenas nuevas. And the news is this, Y las noticias son estas, that Jesus is leaving, que Jesús se va a ir, that one of them will betray him, que uno lo va a traicionar and that they all will forsake him. y que todos lo van a negar. Now, those are three pretty big things to say. Y esas son cosas muy grandes que decir. One of you will betray me, Uno me va a traicionar, you will all forsake me, todos de ustedes me van a negar and I'm leaving you. y yo me voy a ir. That would make anybody's heart troubled. Yo pienso que eso haría cualquier corazón turbado. So look at what Jesus says in verse 1. Entonces vamos a ver lo que Jesús dice en versículo número 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Did you read that? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Let not your heart be troubled. Que no se turbe vuestro corazón. Jesus knew that there were some reasons why their heart would be troubled. Jesús sabía que había varias razones por cuales sus corazones iban a ser But he turbidos, said, turbados. no, I don't want you to allow your heart to be troubled. Pero les dice, no, no dejes que tu corazón se turbe. Did you know that you have some control over that? ¿Sabías tú que tú tienes control acerca de eso? Many people don't think so. Mucha gente no lo piensa así. My heart is troubled. There's nothing I can do about it. Ay, mi corazón está con muchos problemas, no hay nada que puedo hacer. I am the victim of a troubled heart. Soy la víctima de un corazón con problemas. Jesus says, no, let not your heart be troubled. Pero Jesús dice, no, no dejes que tu corazón se turbe. Here's the principle. Y ese es el principio. Jesus never intended that we have an untroubled life. Jesús nunca quiso decir que nuestra vida va a ser sin problemas. But he said you could have an untroubled heart in a troubled life. Sino que podemos tener un corazón sin problemas en una vida con problemas. Do you get the difference there? ¿Ves la diferencia ahí? You can have a troubled life, but an untroubled heart. Puedes tener una vida con problemas, pero un corazón sin problemas. These men still had a troubled life, Y estos hombres seguían teniendo una vida con problemas. but Jesus wanted them to have an untroubled heart. Pero Jesús quería y deseaba que ellos tengan un corazón sin problemas. Now, why could they have an untroubled heart? Entonces, ¿cómo podían tener un corazón sin problemas? This was not the power of positive thinking. Esto no fue por causa de poder de positivo. Come on, just think it's going to be better. Solamente piensa que va a ser mejor y será así. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Just put a smile on your face. Sonríe. Man, I hate that stuff. Ay, a mí no me gusta eso. Just kind of this empty, oh, hope it's going to be better. Es como algo que piensas que puede pasar. Jesus says, no, I'll give you a reason. Pero Jesús dice, no, yo te voy a dar una razón. Look at the end of verse 1. Miremos el versículo 1 de nuevo. You believe in God, believe also in me. Creéis en Dios, creed también en mí. Listen, Jesus said, trust in God in heaven, trust in me, and your heart can be untroubled. Jesús dice, confía en Dios en el cielo, confía en mí y tu corazón no va a estar con problemas. Do you believe that? ¿Crees eso? That if you trust in God, you can have a troubled life, but an untroubled heart? Que si tú crees y confías en Dios, puedes tener un corazón sin problemas, aunque tu vida esté con problemas. I believe so.
Yo sí lo pienso así. I have seen people who have had great difficulty, big problems, Yo he visto gente que tiene grandes dificultades y problemas, and yet they have a peace from God in the midst of that storm. pero tienen una paz de Dios en medio de todo eso. Why? ¿Por qué? Because they trust in God. Porque confían en Dios And nothing can take that away from you. y nadie puede quitar eso de ellos. This is what Jesus told his disciples to do. Y es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos que Now, hagan. he goes on, look at verse 2. Y miremos ahora en versículo 2. He says, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know." Now notice Jesus said that in his Father's house are many mansions. Noten en versículo 2 que Jesús dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. In other words, he says with complete confidence, he knows that there's a heaven. En otras palabras, él dice completamente con confianza que hay un lugar en el cielo. You know, some people just wonder, well, when I die, I hope there's something good up there. Alguna gente tal vez piensa, pues cuando muera espero que haya algo arriba en el cielo. Jesus wasn't hoping, Pero Jesús no pensaba así. he knew. Él sabía. Do you know why he knew? ¿Y sabes por qué sabía? Because unlike any other person who's ever walked this earth, Porque muy diferente como las otras personas que han caminado el mundo, Jesus came from heaven. Él vino del cielo. He knew. Él sabía. For him, I'm just going back home. Él pensaba, yo solamente regreso a casa. For somebody to tell Jesus that heaven was not real Alguien decirle a Jesús que el cielo no es verdad, would be like someone telling me that the home I grew up in wasn't real. es como decirme a mí que la casa donde yo crecí no es real. I'm just going back to my Father's house. Yo solamente regreso a la casa de mi padre. He had great confidence in Y this. tenía gran confianza en esto. And then he tells his disciples, there are many mansions there. Y le dice a sus discípulos, hay muchas moradas, muchas mansiones. Now, some people say that mansions isn't such a great translation. Algunos dicen que mansiones tal vez sí no es una adecuada traducción. Liz, how does our Spanish translation say it? Moradas is just like a place. A place to live, right? Yeah. That's probably a better a better translation. Do you want to explain that to our friends out there? I know we're having a nice chit chat, and that's It's nice great, up but you here. can explain it to them. En la traducción en inglés la traducción dice que hay muchas mansiones, pero nuestra traducción dice muchas moradas. And that's a better translation. Y es una mejor traducción, es su opinión. According to the literal words in Greek. Dice, de acuerdo con las palabras griegas, literalmente, That these are just places to live, living places. que son solamente lugares para vivir. According to the Greek, that's a better translation. Y de acuerdo con la palabra en griego, eso es una buena traducción. According to the nature of God, Pero de acuerdo con la naturaleza de Dios, they're mansions. son mansiones. I mean, what do you think it's going to be in heaven? ¿Y qué piensas que se va a ver en el cielo? What, you like get a little cubicle in heaven that you have to live in? ¿Que te dan un cúbico en el cielo donde tienes que quedar? There's a tiny little room with a cot in it and a sink. ¿Un cuartito con un zinc, una camita tal vez? If you're lucky, you get your own toilet. Y tal vez si te dan un baño. Yeah, I don't even know if they, well, forget about that. But you see, it's going to be glorious in heaven. Lo que sí sé es que va a ser glorioso Now- en el cielo. I don't want to dwell on the word mansions. I want to dwell on the word many. No quiero enfocarme en la palabra mansiones, sino en la palabra muchas. At that time, there were only a few followers of Jesus Christ. Porque en ese tiempo solamente había varios seguidores de Jesucristo. The 11 disciples around the table. Los 11 discípulos que estaban sentados en la mesa, Judas had already left. porque Judas ya se había ido. A few faithful women Y tal vez algunas mujeres and some other believers. y otros creyentes. It could not have been more than 120 people. Pero no total. más de 100 personas total. That's not many. Y no son muchas. But Jesus says, no, Father, we're going to need many mansions. Pero Jesús dice, no, Padre, vamos a necesitar muchas mansiones. Jesus could see what the disciples couldn't see. Jesús podía ver lo que los discípulos no podían ver. That there would be billions of people who came to faith in Jesus Christ. Que iban a haber billones de gentes que iban a llegar a Jesucristo. People from every tribe and tongue and nation. De cada nación, de cada lengua.
that they would come together around the throne of God, que iban a llegar al trono de Dios there would need to be many mansions. y iban a necesitar muchas mansiones. Now, let me say something kind of silly. Voy a decir algo un poco tonto, Okay, that's all right. chistoso. Okay, here's the idea. When Jesus went to heaven, Esta es la idea. Cuando Jesús fue al cielo, the Father asks him, so how did it go? el padre le dice, bueno, ¿cómo te fue? Oh, it went amazing, Father. You can't believe it. Ay, me fue realmente maravilloso, no lo puedes creer. I mean, the new church is so strong. La nueva iglesia es tan fuerte. I mean, they just started, and 3,000 people just came in to have faith in me. Acaban de empezar y ya ha habido 3,000 personas que tienen fe en mí. Father, this work is going to be really big. Padre, esta obra va a ser muy grande. Father, we're going to need a lot of mansions, Padre, vamos a necesitar muchas mansiones. many mansions. Muchas mansiones. And the Father says, Y el padre dice, well, look, son, you're a carpenter. Pues Get mira, busy hijo. building them. tú eres un carpintero, empieza tu trabajo. Didn't he say that he would prepare a place for us? ¿No es que dijo que él iba a preparar un lugar para nosotros? How many days did it take for God to create the world? ¿Cuántos días tomó para que Dios creara el mundo? 6 days he created the world. How long has it been since Jesus went to heaven? ¿Y hace cuánto que Jesús fue al cielo? Oh, about 2,000 years. Tal vez como 2,000 años. Okay, if he made this world in 6 days, can you imagine what he's done with 2,000 years? Si te imaginas, si creó el mundo en 6 días, ¿te puedes imaginar lo que ha hecho en 2,000 años? Heaven is going to be amazing. El cielo va a ser increíble. Now, this is what I want you to understand, though, is that when Jesus does this, it's to show us how much he loves us. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que Jesús lo hace por amor. Because it's love that makes a person prepare a place. Porque es el amor que causa a una persona que prepare un lugar para alguien más. Do you understand what I mean by that? ¿Entiendes lo que me refiero con eso? Okay, here's a couple and they're about to have their first baby. Por ejemplo, hay una pareja que va a tener su bebé. So what do? ¿Y qué es lo que hacen? Well, if they're able to, they make up a baby room, don't they? Pues si pueden, hacen un cuarto para su bebé. Oh, and they decorate Y it. lo decoran. They even make a theme for the baby Y room, tal don't vez si they? tienen un tema para el cuarto. What, like the baby knows what the theme is? Como si el bebé pudiera ver el tema en el cuarto. But they're very concerned to prepare a place. Pero realmente quieren preparar un lugar para el bebé. Leah, did you have a theme for your baby room? Color schemes. What was the color scheme? Oh, pink, red, brown. I bet it was beautiful. Le pregunta acerca de su cuarto para su niña. And love prepares a place. Entonces el amor prepara un lugar, una morada. I see it with my wife. Y lo veo yo mucho con mi esposa. We like to have a lot of guests over at Nos our gusta home. tener muchos invitados en la casa. And so we have a lot of people who come and stay a night or two with us. Hay gente que viene, se queda una noche o dos. And so when they come, Ingalil writes their name on a little chalkboard. Y mi esposa cuando llegan escribe su nombre en una pizarra. Oh, welcome so and so. Ay, bienvenidos tal y tal. She makes up their bed so nice. Y les prepara las camas muy She bonitas. washes the sheets. Hasta les limpia las sábanas. I mean, it's a good thing that she's doing this because I probably wouldn't. Y qué bueno que ella lo hace porque yo no lo voy a hacer. She puts a little chocolate on their pillow. Y hasta le pone un chocolate debajo de su almohada. Why? ¿Por qué? Well, because she's full of love. Porque ella está llena de ese amor. She wants our guests to feel loved. Y quiere que los invitados se sientan ese amor. And love prepares a place. El amor prepara un lugar. This is what Jesus does for us. Y es lo mismo que Jesús hace para nosotros. You know, this idea of Him preparing a place for us is so precious. Esta idea que Él nos prepara un lugar es algo muy precioso. For many people, this is among their favorite passages of the Bible. Hay muchas personas que estos son sus versículos favoritos en toda la Biblia. I read about a man named James Barrie. Yo leí acerca de un hombre que se llama James Barrie. He's the man who wrote the book Peter Pan. Él es el hombre que escribió el libro Peter Pan. And he wrote another book about his mother and about his growing up in Scotland. Y escribió otro libro acerca de su mamá y donde él creció. And he talked about what a godly woman his mother was. Y hablaba mucho acerca de cuánto amaba el Señor, su mamá. And she loved the first few verses of John chapter 14. Y a su mamá le encantaban estos versículos en Juan capítulo 14. If you were just to drop open her Bible, Que si abría su Biblia
it would automatically open up to John 14. naturalmente se abría a ese capítulo en la Biblia. And when she was old and couldn't read anymore, Y cuando ella era vieja y ya no podía leer, she would let the Bible open up to those pages, dejaba que la Biblia sola se abría a esas páginas and then she would bow down to it. y luego se acercaba al libro. She couldn't read it, No lo podía leer, but she would kiss that portion of the Bible page. pero besaba esa página de la Biblia. It was so dear to her to know that Jesus was going to prepare a place for her. Porque para ella era algo tan precioso saber que Jesús estaba preparando un lugar para ella. But this is what he says. Pero esto es lo que él dice. Verse 3, I will come again to receive you to myself. Versículo 3 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. I will come again. Voy a regresar. Don't you doubt it. No te preocupes. I told you I'm departing, and I am, but I will come again for you. Te dije que me voy a ir, pero voy a regresar para ti. Verse 3, that where I am, there you may be also. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Do you understand that this is the greatest feature of heaven? ¿No entiendes que esta es la gran cosa del cielo? That Jesus is there and we get to be with him. Que Jesús estará ahí y nosotros estaremos con él. That's the greatest glory of heaven. Y es lo mejor. Now, I believe that heaven has streets of gold. Y yo creo que hay calles de oro en el cielo. I believe that there are gates in heaven that are made out of a huge pearl. Yo creo que hay puertas en el cielo que son de perla. I believe there's angels everywhere in heaven. Yo creo que hay ángeles a todo alrededor en el cielo. Streets of gold, pearly gates, angels in heaven. Calles de oro, puertas de perla y ángeles. But none of those things make it heaven. Pero ninguna de esas cosas hace que sea el cielo. What makes it heaven is the presence of Jesus. Sino la presencia de Dios es lo que hace el cielo el cielo. Listen, you could have all those things. You could have streets of gold right here, but if Jesus isn't there, it's more like hell than it is like heaven. Sabes, puedes tener calles de oro, puedes tener ángeles, pero si Jesús no está ahí, es como si fueras en el But infierno. this gives us something to think about. Pero esto nos hace pensar, If you don't really care that much for Jesus now, si a ti no te importa de Jesús ahorita, what makes you think you're going to care for him later? entonces, ¿por qué piensas que que te va a gustar el cielo? Now, in a sense, I know I'm talking to the wrong people. I can't hear you. I'm talking to the wrong people. Tal vez si estoy hablando con la gente equivocada, Because you're here. porque tú estás aquí en la iglesia, You come here at 5:30 on a warm evening llegas a las 5:30 cuando hace tanto calor to sit in a building with no air para conditioning, sentarte aquí sin aire acondicionado and they give you a thing of water but no peanuts. y luego te damos agua pero sin cacahuates. I hope it means that you want to meet with Jesus. Espero que signifique que tú esta noche quieres estar con Jesús. But isn't it strange that sometimes we'll meet people who kind of talk like they want to go to heaven, Pero no es raro que a veces conocemos a gente que hablan como si quieren ir al cielo, but they don't care about Jesus? pero no les importa nada acerca de Jesús. Have you prayed to Jesus? ¿Has orado a Jesús? Do you worship him? ¿Lo adoras? Do you read his word? ¿Lees su palabra? Do you try to spend time with Jesus? ¿Pasas tiempo con él? No, none of that stuff matters to me. No, esas no me importa. Oh, but I want to go to heaven. Ay, pero yo quiero ir al cielo. Why? ¿Por qué? Jesus is the greatest fact of heaven. Jesús es el hecho más interesante en el cielo. Now, in verse 4, Jesus said, Ahora en versículo 4 dice, and where I go, you know, and the way you know. y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. So look at what Thomas says in verse 5. Ahora veremos capítulo 5 y lo que dice Tomás. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, Thomas was very honest. Tomás era muy honesto. God bless Thomas for his Que honesty. Dios bendiga a Tomás por su honestidad. I love it when people come and ask A questions. mí me encanta cuando la gente me viene a preguntar cosas. Pastor, I didn't understand what you were saying. Pastor, no entendí lo que estabas diciendo. Can you explain it to ¿Lo me? puedes explicar? I want you to know how I feel about questions like that. Quiero que sepas cómo yo me siento acerca de esas preguntas. I never think that the person who asks those questions is like not smart. Yo nunca pienso, esta persona que me está haciendo esta pregunta no es inteligente. If you don't understand something, Pero si tú no entiendes algo, it's not your fault. no es tu culpa, It's my fault. es mi culpa.
I didn't explain it clear enough. Tal vez si yo no lo expliqué claramente. So I'm happy to have the chance to explain it again. Así que a mí me da gozo poder explicártelo otra vez. So Thomas just says, Jesus, we don't know what you're talking about. What is Entonces- this way? What is this business? Entonces Tomás dice, Jesús, yo no sé de qué hablas, ¿qué es este camino? Did you see what Jesus said? ¿Y puedes ver lo que dijo Jesús? Verse 6. Versículo 6. I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Thomas, you want to know what the way is? Tomás, ¿quieres saber cuál es el camino? I am the way. Yo soy el camino. Jesus didn't say that he would show them a way. Jesús no dice que Él les va a enseñar un camino. He said that he was the way. Jesús dice, yo soy el camino. He didn't promise to teach them a truth. Jesús no prometió enseñarle una verdad. He said that he was the truth. Jesús dijo, Él es la verdad. He didn't say that he would offer them the secrets to life. Jesús no dijo que le iba a ofrecer los secretos de la vida, He said, I am the life. sino dijo, yo soy la vida. Do you see the difference? ¿Ves la diferencia? And do you see how this answers the great need of humanity? ¿Y ves cómo esto contesta la necesidad de la humanidad? Someone cries out, I'm wandering about. I don't know where I'm going. Alguien puede llorar, estoy recorriendo el mundo y no sé a dónde voy. Jesus is the way. Jesús es el camino. I'm confused. I don't know what to think. Estoy confundido, no sé ni qué pensar. Jesus is the truth. Jesús es la verdad. I'm dead inside. I don't know if I can go on. Estoy muerto por dentro, no sé si puedo seguir. Jesus is the life. Pero Jesús es la vida. Isn't that beautiful? ¿No es algo maravilloso y hermoso? That's why we just try to bring people to Jesus. Y por esa razón nosotros queremos solamente traer a la gente a Jesús. He is the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. Now, if that's all Jesus said in verse 6, I think it would be easier. Y si eso fuese todo lo que Jesús había dicho en versículo 6, tal vez si fuera más Oh, that's so fácil. beautiful, Jesus. You're the ¡Ay, way, qué the truth, and the hermoso, life. Jesús! But he wanted to make something even more clear. Pero él quería aclarar otra cosa. You see what he said in the second part of verse 6? ¿Puedes ver lo que dijo en la segunda parte de ese mismo versículo 6? No one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus didn't want anybody to be confused. Jesús no quería que nadie estuviera confundido. It's not like he's one way among many ways. No es como si él fuese un camino en medio de muchos caminos. He's not one truth among many truths. Él no es una verdad encima de muchas otras verdades. He's not one life among many lives. No es una vida entre muchas vidas, He is the only way to the Father. sino él es la única manera con el Padre He's the only way to heaven. y es el único camino al cielo. This is a truth that our culture does not like to hear. Esta es una verdad que a nuestra cultura no le gusta oír, People think it's not fair. porque mucha gente dice, no es justo. It's not fair that No. God only makes one way. No es justo que solamente haya un camino. If God was really loving, he'd give me 5 or 6 ways. Si Dios realmente me amara, Él me va a dar 5 o 6 caminos. Because I like to have a lot of choices. Porque a mí me gusta tener muchas opciones. When I go to the supermarket, I want to choose between about 10 different kinds of peanut butter. Porque cuando voy al mercado quiero escoger 10 diferentes alimentos. If I can choose 10 different kinds of peanut butter, why do I have to have only one way of salvation? Porque si puedo escoger muchas cremas de cacahuate, ¿por qué solamente tengo que escoger un camino al cielo? So look, if this statement bothers you, I understand. Así que si esto te molesta, lo entiendo. It goes against the zeitgeist. I said I'd give her one hard word tonight. The spirit of the age. Porque va contra el espíritu de nuestra edad. It doesn't it? The age wants to say, give us many ways to heaven. Porque en nuestra edad, nuestra sociedad ahorita hay muchos caminos al cielo. But there's 2 things I want you to understand. Pero hay 2 cosas que yo quiero que tú entiendas. First of all, this is not a new teaching in the Bible. Primero que nada, esta no es una enseñanza nueva en la Biblia. Do you remember what it says in the 10 Commandments? ¿Te recuerdas lo que dice en los 10 mandamientos? Exodus chapter 20. En Éxodo capítulo 20, The first commandment is this: el primer mandamiento es este.
I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Over and over again in the Old Testament, God says, I'm the only true God. Una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios dice, yo soy el único Dios, el único verdadero Dios. Can you imagine somebody saying, well, that's not fair? ¿Te imaginas a alguien decir, pues eso no es justo? Well, why don't we have a choice of gods? Porque no tenemos opciones de dioses. You know, maybe I want a different God for every different day of the week. Porque tal vez si quiero un Dios diferente cada día de la semana. God says, no, there is one God and I am He. Pero Dios dice, no, solamente hay un Dios y yo soy Él. When Jesus said He was the only way to heaven, it's nothing new. Cuando Jesús dijo, yo soy el único camino al cielo, no fue nada nuevo. So He says, no one comes to the Father except through me. Entonces dice, nadie viene al Padre sino por mí. If Jesus is not the only way to God, Porque si Jesús no es el único camino a Dios, then He is not any way to God. entonces no es ningún camino a Dios. Because He said He was the only way. Porque Él dijo que Él fue el único camino. He was very wrong about something very important. Entonces tal vez sí se equivocó acerca de algo muy importante. Now, if this still bothers you, Y si esto todavía te molesta, if you still say, look, I just don't think it's fair that there should be only one way, si aún dices, realmente no pienso que es justo que solamente hay un camino, then please come with me to the cross. entonces por favor te pido, ven conmigo a la cruz. Can you picture Jesus there on Calvary? ¿Te imaginas a Jesús colgando ahí en el Calvario? There He is nailed to the cross. Que está clavado a la cruz. And the judgment, the wrath of God that you and I deserve is being poured out upon Jesus. Y toda la culpa, la justicia está sobre Él. He is in spiritual agony and torture that you and I can only imagine, but He lived it. Está con tanta tormenta y agonía que tú y yo ni nos podemos imaginar. Listen to Jesus cry out, my God, why have you forsaken me? Escucha a Jesús gritándole a su Padre, Dios, ¿por qué me has dejado? Are you there with me at the cross? ¿Estás aquí conmigo en la cruz? Then look upon Jesus at the cross Entonces quiero que veas a Jesús en la cruz and say this, y decirle esto. well, God, that's a good start, but I think you should do more. Pues Dios, este es un principio bueno, pero creo que necesitas hacer más. No, really, it really is a good start. You've done something good here, God. Way to go. No, de veras, has hecho algo maravilloso aquí, muy bien. But you really need to give me some other ways to get right with you as well. Pero me necesitas dar otros caminos para que yo pueda ir a ti. How about that Buddha guy or Muhammad? They're good too, right? Tal vez si ese hombre de Buda o Mohammed también. Do you see what you're saying to God? ¿Puedes ver lo que le dices a Dios? You are saying to God that what Jesus did on the cross isn't good enough. Le estás diciendo a Dios que lo que Jesús hizo en la cruz no fue suficiente And that God must do more. y que Dios debe hacer más. My friends, I tell you with all my heart, there is nothing more than God can do. Pero amigos, les voy a decir con todo mi corazón, ya no hay nada más que Dios va a hacer. At the cross, He did the ultimate. He gave it all. Porque eso fue lo más grande que pudo hacer, es dar su vida por nosotros en la And it's a cruz. frightening thing to think that man would look at Jesus at the cross and dare to tell God, do more. Y es algo que nos debe asustar, que un hombre vea a Jesús en la cruz y decir, puedes hacer más. Now, one other thing to say about this. Una cosa más de decir con esto. The Bible says that there is only one way to be right with God. La Biblia dice que solamente hay un camino para estar bien con Dios. That is through Jesus Y Christ. ese es con Jesús. That's narrow, is it not? Pero eso es algo estrecho, ¿no? Now, do you want to know the broad part of it? Pero ¿quieres saber algo más grande que eso? Everybody who comes to God through Jesus Christ is accepted. Todos, cualquier persona que venga con Jesús a Dios es aceptado. It doesn't matter where you're from. No importa de dónde eres, It doesn't matter what you've done. no importa qué has hecho.
It doesn't matter the language you speak. No importa el lenguaje que hablas, Doesn't matter your economic no status. importa dónde estás económicamente, Young or old. si eres joven o viejo, It doesn't matter. no importa, He accepts everybody. porque acepta a cualquier persona. Just you got to come through Pero Jesus. tienes que ir con Jesús. Do you know, in the days of the early church, one of the things that the Romans did not like about the early Christians? Algo que en la iglesia antigua, algo que los romanos no les gustaba acerca de los cristianos, They looked at Christians and say, "What's wrong with those Christians? veían a los cristianos y decían, ¿qué les pasa a estos cristianos? They'll accept anybody." Ellos aceptan a cualquiera, They would go to a Christian, service, a worship service, porque iban a un servicio cristiano en la iglesia and they'd see two people sitting side by side, y veían a dos personas sentado uno enseguida de otro. a slave and a master side by side. Por ejemplo, un esclavo o una persona libre. How can they do that? Pero ¿cómo pueden hacer eso? They'll take anybody, Van a tomar a cualquiera. slave or free, No importa si fue libre o alguien, o un esclavo, Greek or barbarian, un griego o un bárbaro, rich or poor, un rico o un pobre, man or woman. hombre, mujer. It didn't care. You just come through Jesus Christ and the door is wide open. No importa, tú solamente ven con Jesucristo y la puerta está abierta. This is the glory of the Christian faith. Y esta es la gloria de la fe espiritual. You don't have to change your culture. You don't have to change your customs. Tú no tienes que cambiar tu cultura o tus costumbres. We'll translate the Bible into your language. Hasta te traducimos la Biblia a tu lenguaje. The door is wide open, La puerta está abierta, but the door is only through Jesus. pero solamente por medio de Jesús. Let's go on to verse 7. Vamos a continuar aquí con el versículo 7. If you had known me, you would have known my Father also, and from now on you know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Now, notice what he says, Lord, show us the Father. Nota lo que dice, enséñanos el Padre. I wonder what Philip was asking for. Me pregunto, ¿por qué preguntaba esto Felipe? Show us a picture of God the Father? Muéstranos una foto de Dios el Padre, Let there be a dramatic appearance of God the Father in the una room? apariencia, tal vez algo dramático en el cuarto. Sometimes people think that they had a dramatic experience that would solve everything with their faith. Algunas veces la gente piensa que va a tener una experiencia traumática que va a cambiar todo. Now, look, I hope you have some wonderful experiences with Jesus, Realmente espero que tengas experiencias buenas con Jesús, but that's really not the key to your faith. pero eso no va a ser la clave para tu fe. So, look at what Jesus says. Así que vamos a ver lo que dijo Jesús. Verse 9. Versículo 9. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father. So how can you say, Show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father in me? The words that I speak to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does the works. Believe me that I am in the Father and the Father in me, or else believe me for the sake of the works in themselves. Look at verse 9. He who has seen me has seen the Father. Miremos en versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Do you realize what that says? ¿Sabes lo que dice eso? Okay, there's a God who dwells in heaven. Hay un Dios que mora en el cielo. Do we agree on that? ¿Estamos de acuerdo con eso? We've never seen him. Nosotros nunca lo hemos visto. We will not see him on this earth. We will see him when we go to the world beyond. Y nunca lo veremos en este mundo, sino en el mundo que por venir. So how can we know what he's like? Entonces, ¿cómo podemos saber cómo es? Look at Jesus. Mira a Jesús. To see God the Father is to see Jesus is to see God. Porque viendo a Jesús es como si vieras a Dios el Padre. Isn't that wonderful? ¿No es algo maravilloso? This is even better than having a photograph. Es mejor que tener una fotografía. You know, my granddaughter, ¿Sabes? A mi nieta, she was looking at a picture the other day. ella veía una postal, una foto el It otro was día. like a postcard. Era como una tarjeta postal. And I'm watching her. She's looking at this picture. Y está viendo esta foto y yo la And estoy you viendo. know what she did as she looking at the ¿Y picture? sabes lo que hizo cuando veía la foto? Holding the card in her hand, Tenía la postal en su mano and she does this. y la mueve así a un lado. Do you know what that is? ¿Sabes lo que significa, verdad? It's like with the iPhone where you look at the next picture and Es you como en el swipe. teléfono, ¿no? Que quieres ver la próxima foto y la mueves. I couldn't believe Y it. yo no lo podía creer.
You see, to her, that's how you look at pictures. Pero para ella era así como veías las fotos. Oh, there's the picture. I want to see another one. You swipe it. Ok, quiero ver otra, lo muevo. Even if she's holding a paper card in her hand, she just thinks, oh, there's the next picture. Y aunque tenía un papel en su mano, ella pensaba que It is a iba a ir a new la world. próxima. Es un nuevo mundo. But let me tell you this. What we have in God's word about Jesus Christ is even better than having a picture. Lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios acerca de Jesucristo es mucho mejor que tener una fotografía. You see a picture and you always wonder, well, what did they do to fix that picture up? Porque a veces vemos las fotos y decimos, ¿qué hicieron para componer esta foto? Have you ever seen those things of like the model on the cover of the magazine? ¿Alguna vez has visto un modelo en una You know, the revista? beautiful woman, Algo hermoso, big smile, hair's all sonrisa, y el fancy. pelo muy bonito. You know what I'm talking about, right? Sabes lo que hablo, ¿verdad? And then they show it before they did Photoshop and after they did Y luego Photoshop. enseñan antes de que la retocaran y después de retocar la You foto. go, my goodness, it doesn't even look like the same Pero ni woman. parece la misma mujer. This wasn't done with beauty, it was done with technology. Eso no fue hecho por algo hermoso, fue hecho por tecnología. Look, even if we had a photograph of God, if that were possible, we'd wonder, yeah, well, who, mixed up the picture? Pero si pudiéramos tener una foto de Dios, tuviéramos que preguntarnos, ¿fue sido tocada? But what we know about Jesus and God from the Word is so beautiful and complete that it teaches us about Him. Pero lo que sabemos de Jesús por medio de su palabra es algo tan hermoso que nos puede cambiar. So Jesus says, believe me, or else believe me for the sake of the works themselves. Entonces Jesús dice, creedme, de otra manera, creedme por las mismas obras. You can believe me. Puedes creer en mí. And then he says, verse 12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Jesus begins to bring assurance to his disciples. Entonces Jesús aquí empieza a traer aseguranza a sus discípulos. And he's going to give them 3 assurances. Y les da 3 garantías a los discípulos. We only have time today to look at the first Esta assurance. noche solamente vamos a ver la primera. The next 2 will be next week. Y las próximas semanas vamos a ver las otras But 2. here's the first assurance. Y esta fue la primera garantía que Jesús dio. I'm leaving you, Me voy a ir, but the work is not over. pero las obras no se han terminado. I wonder what the disciples were thinking as Me- Jesus told them, I'm leaving you. Me pregunto lo que los discípulos pensaban cuando Jesús les dijo, ok, ya me voy. Great, we're fired. Muy bien, hemos sido despedidos. I thought this discipleship thing was going to go on for another few years. Yo pensé que iba a ser discípulo por otros años And then we'd serve with Jesus y somewhere. servir a Jesús en un lugar. But now you're telling us you quit. Pero ahora nos dices que ya te vas a ir. I guess that means we're fired. Entonces ya fuimos despedidos. You know what Jesus said to them? Pero Jesús, ¿sabes He lo que said, les dijo? no, you're not fired. I'm promoting you. No, no los voy a despedir, los voy a promover. Greater works you shall do. Obras más grandes vas a hacer. He who believes in me, the works I do, he will do. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. And greater works than these he will do. Y aún mayores hará. Now, in what sense did Jesus mean greater works? Pero ¿en qué sentido Jesús quiso decir obras más grandes? I have heard people teach Porque that yo- Jesus meant more sensational works. Yo he oído que alguna gente predica que Jesús se refería a obras más sensacionales. Jesus raised the dead? Jesús levantó a los muertos. You go out and raise the dead. Ok, ahora tú ve a levantar los muertos. We have 3 recorded instances where Jesus raised somebody from the dead. Hay 3 incidentes en la Biblia donde Jesús levantó a un muerto. You're supposed to do greater works than he did. Y tú debes hacer las obras más mayores que él. You better go out and raise 6 people from the dead. Entonces vale más que salgas a levantar a 6 de la muerte. You know, remember, Jesus only had 3 years of ministry. Acuérdate que Jesús solamente tuvo 3 años de su ministerio. How long have you been walking with the Lord? ¿Y hace cuánto que tú has caminado con Jesús? You know, 3 people in 3 years, you should be raising 1 person from the dead every year. 3 personas en 3 años. Tú debes estar levantando una persona cada año. And you should be walking on water. Y debes estar caminando en agua. And you should be feeding multitudes with loaves and fishes. Y debes estar alimentando a multitud con varios pescados. And this rainstorm that's out here right now, Y esta tormenta de lluvia ahorita afuera, you should be able to just say, peace, be still. solamente si pudieras decir paz, cálmate, And the rain stops. y la lluvia pararía.
I mean, he said greater works, didn't he? Pues no dijo grandes obras. Friends, I don't think that's what Jesus meant. Pero amigos, yo no pienso que se refería a eso. If he did mean that, Porque si eso fue lo que quiso decir, there's not a single person who's ever lived up to it. no hay ninguna persona que lo ha podido hacer. But what he did mean is this. Pero lo que quiso decir es esto. Through Jesus' 3 years of ministry, he left the earth with about 120 followers. Con los 3 años de Jesús en el ministerio, dejó a la tierra con cientos de seguidores. All of them from Judea and Galilee. Y todos de ellos de Galilea o Judea. The first day the Holy Spirit came upon the church, ¿Te acuerdas el primer día que vino el Espíritu Santo a la iglesia? 3,000 people came into the church from all over the Roman Empire. 3,000 personas vinieron a la iglesia ese día. On the day of Pentecost alone, it was greater works. El día de Pentecostés fue obras más grandes. And since then, it's been nothing but greater works. Y desde entonces han sido obras mayores. There are more than 1 billion people on the earth today who name the name of Jesus Christ. Hay más de 1 billón de personas que clama el nombre de Jesús. I'm not trying to say that they're all true Christians, No quiero decir que todos son verdaderos cristianos, but that's still a lot of people. pero como quiera es mucha gente. Greater works. Obras grandes. But look, if somebody wants to really insist, no, Jesus meant that we would do more spectacular miracles. Pero fíjate, si alguien realmente quiere insistir que no, Jesús quería que hagamos milagros más grandes, All I would say to that person is this: entonces lo único que tengo que decirle a esa persona es esto. you first. Tú primero, Go ahead. anda, Nothing's stopping you. ¿qué te está parando? Just let me know the next time you walk on water. Entonces déjame saber cuando camines en agua, Let me know the next time you raise 6 people from the dead. déjame saber cuando hayas levantado a 6 de la muerte. You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que digo? But what he wanted to assure the disciples was, your work will go on and be greater than ever. Sino él lo que quería decirle a sus discípulos es que tu trabajo continúa y va a ser más grande. You're not being fired, you're being promoted. No te voy a despedir, has sido promovido. Now, let's take a look at the last 2 verses, 13 and 14. Ahora vamos a ver los últimos 2 versículos, el 13 y el 14. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. And if you ask anything in my name, I will do it. Jesus gave an amazing promise. Jesús nos da una promesa grande It's connected with the idea of doing greater things. y es conectada con esa idea de hacer obras más grandes. How can God's people ever do the works that Jesus did? ¿Cómo puede la gente de Dios hacer las mismas obras que Jesús hizo? How can they ever do greater things? ¿Cómo pueden hacer hasta obras mayores? First and foremost, through the power of prayer. Primero que nada con el poder de la oración. So ask, Pide and ask in the name of Jesus. y pide en el nombre de Jesús. Do you know what it means to ask in the name of Jesus? ¿Sabes lo que es pedir en el nombre de Jesús? It doesn't mean just to say at the end of your prayer, in Jesus' name, amen. No significa solamente decir al final de tu oración, ok, en el nombre de Jesús. Some people think that. Alguna gente piensa eso. You can ask for whatever you want to ask for, but as long as you say at the end, in Jesus' name, well, then you prayed in Jesus' name. Puedes pedir por lo que tú quieres, orar por lo que quieras y después decir en el nombre de Jesús. Okay, Jesus, I pray that you give me $10 million. Señor, te pido que me des 10 millones de dólares. Take away all my problems forever. Quita todos mis problemas por siempre. And stop Satan's working all over the earth. Y para en las obras de Satanás por todo el mundo. And make the Lakers win the championship next year. Y que los Lakers ganen su juego el próximo año. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Well, God has to answer. Pues Dios lo tiene que contestar. I said in Jesus' name. Porque dije en el nombre de Jesús. As if God in heaven says, oh, I didn't want to answer that, but they said in Jesus' name, I have to answer it. Como si Dios estuviera en el cielo diciendo, ay, no lo quería contestar, pero dijeron en el nombre de Jesús, ahora lo tengo que contestar. That's not what it means to pray Pero in eso Jesus' no es lo name. que significa orar en el nombre de Jesús. To pray in Jesus' name means 2 things. Lo que significa realmente son 2 cosas. First, it means to pray according to the merits of Jesus. La primera cosa es orar por medio de los méritos de Jesús. In other words, I don't pray on my own merits, but on the merits of Jesus. En otras palabras, no estoy pidiendo por parte de mis méritos, sino los méritos de Jesús. Hey, God, this is David Guzik. Hey Dios, soy David Guzik, No, this Elizabeth is Liz. Silva. Liz. Liz, Okay, Liz yeah. Silva. You know who I am. ¿Sabes quién soy? Well, answer my prayer. Pues ahora contesta mi oración. How far do you think that's going to get before God?
¿Qué piensas que va a pasar con Dios? If you pray a prayer like that, run and cover. Si realmente estás orando así, vale más que corras y que te escondas. Watch out for lightning. Y mucho cuidado con relámpagos. No, this is how you pray. Sino, esto es como debes orar. Lord, do you know who Jesus is? Señor, ¿sabes quién es Jesús? I come in his name. Yo vengo por su nombre. I come because he's so wonderful. Yo vengo porque Él ha sido maravilloso conmigo. I don't come because I'm so wonderful, because I'm not. Yo no vengo porque yo soy alguien genial, But I porque no lo come soy. in the name of Jesus. Sino vengo en el nombre de Jesús. That's the first thing. It means to pray according to his merits. Entonces esa es la primera cosa, es orar de acuerdo a sus méritos. Second, it means to pray according to his nature and character. Y la segunda cosa es orar por su naturaleza y su carácter. So, what is it in the nature of God to do? Entonces, ¿qué está en la naturaleza de Dios hacer? It is not in the nature of God to take away all my problems forever and ever. No está en la naturaleza de Dios decirle, quítame todos los problemas por siempre. That day will come and we call that heaven. Ese día vendrá y ese día le llamamos cielo. Until then, God uses trouble in my life. Pero hasta entonces Dios usa los problemas en nuestra vida. For God, spiritual growth and development is more important than me having a life of comfort. Porque para Dios el crecimiento espiritual es más importante que tener una vida de confort. So if I pray, God, take away all my troubles forever, Entonces si yo oro, Dios quítame todos los problemas por I'm not siempre. praying according to the nature of God. No estoy realmente pidiéndole de acuerdo con la naturaleza de Dios. But how about if I pray this? Pero ¿qué tal si oro esto? Oh Lord, you know the trouble I'm in. Señor, tú sabes en qué problema estoy. Would you give me an untroubled heart, even in the trouble I'm in? ¿Me puedes dar un corazón sin problemas, aunque estoy en muchos problemas? Is that God's will? ¿No es esa la voluntad de Dios? Didn't we read that in the first verse? ¿No es eso lo que leímos en el primer versículo? That's according to the nature of Jesus. Esa es la naturaleza de Dios. That's a prayer you can pray in Jesus' name. Y esa es una oración que tú puedes hacer en el nombre de Jesús. So we pray according to his merits Entonces oramos de acuerdo con sus méritos and according to his nature. y de acuerdo con su naturaleza. And we know that when we pray that way, he answers our prayer. Y sabemos que cuando nosotros oramos de esa manera, Él contestará nuestras oraciones. So let's pray for that right now. Entonces vamos a orar por eso ahorita. Father in heaven, we thank you. Señor en el cielo, te agradecemos. We thank you that even when trouble fills our life, Te agradecemos que aunque tengamos problemas en nuestra vida, we can have an untroubled heart. podemos tener un corazón sin problemas. Help us to believe in you, to trust you, Ayúdanos a creer en ti y confiar en ti, so that we can be lights to the world, para que podamos hacer luz del mundo so that we can do the greater works that you want us to do, y que podamos hacer obras más grandes, las que tú deseas para nosotros. so that you would work in us and through us Señor, para que trabajes en nosotros y por nosotros to be a blessing to this world. y para que podamos ser bendición a este mundo. We know this is according to your merits, Sabemos que esto es de acuerdo a tus méritos it's according to your nature, y de acuerdo a tu naturaleza. so we can pray this, Lord. Entonces por eso podemos All right, let's say orar this esto. together. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Amen.